¿Alguna vez te han hecho sentir culpable por tu esencia desde la infancia? Te desarrollaste bajo la premisa de que cada idea, cada anhelo, cada instinto inherente era una mácula en tu ánima que requería purificación. Te inculcaron que tu mera existencia era cuestionable, que llegaste al mundo arrastrando una deuda universal que jamás lograrías saldar por ti mismo. Si una parte de tu ser siempre se opuso a esta adoctrinación, si esa voz sutil pero constante te susurraba que algo no cuadraba en este planteamiento, es magnífico, porque lo que estudiaremos juntos transformará de manera definitiva la forma en que concibes no solo la religión, sino tu propia índole sacra, porque resulta, esa sensación molesta que siempre te acompañó estaba en lo cierto. Esa perspicacia que te indicaba que un Dios auténtico no podría operar como un prestamista cósmico era completamente acertada. Y la evidencia de esto la hallamos en el relato de un joven pensador que afrontó el máximo coste por desvelar una verdad tan inquietante que alteró el curso de la espiritualidad occidental para siempre. Baruch Spinoza no solo puso en tela de juicio los textos sagrados, descubrió algo mucho más malicioso. Advirtió que, durante centurias, la institución que afirmaba representar el afecto ilimitado de Dios había convertido ese amor en el negocio más rentable de la historia de la humanidad. Habían tomado la benevolencia divina, la habían fraccionado en productos comercializables y le habían asignado un valor a cada uno. No solo te transaban el perdón, te vendían la ilusión, te ofrecían la tranquilidad, te negociaban la conexión con lo sagrado. Habían cambiado tu prerrogativa innata universal en una transacción mercantil, donde tú siempre eras el obligado a pagar y ellos siempre los beneficiarios. Este esquema no era una equivocación o una degeneración fortuita de las enseñanzas primarias. Era el diseño impecable, perfeccionado a lo largo de siglos de experimentación psicológica, para establecer el modelo de ingresos más sostenible que haya existido. Un artículo que todos precisaban, que nadie podía conseguir en otro lugar y que debías adquirir reiteradamente, porque jamás podías estar seguro de haber comprado lo suficiente. Spinoza vivía en un periodo donde este mecanismo había alcanzado su plenitud más indecente. Las indulgencias no eran meros escritos que compraban la absolución para faltas específicas. Eran la prueba material de algo mucho más hondo y perturbador. Eran la constancia palpable de que habían logrado transformar el afecto incondicional de la divinidad en afecto supeditado a la moneda. El procedimiento era perversamente sencillo y psicológicamente ideal. Primero te convencían de que habías nacido con una carga espiritual imposible de solventar. No importaba cuán virtuoso fueras, cuánto auxiliaras a otros, cuán inmaculado mantuvieras tu corazón. Siempre debías algo, siempre existía una imperfección, siempre había un asunto pendiente, siempre había una distancia entre tu naturaleza viciada y la perfección divina que demandaba compensación. Luego te explicaban que este endeudamiento se incrementaba sin cesar. Cada pensamiento impuro, cada momento de furor, cada instante de incertidumbre, cada impulso natural de tu condición humana, todo se sumaba al balance que adeudabas. Era como un crédito con interés compuesto donde el capital nunca menguaba, solo crecía. Y cuando el peso se tornaba insoportable, cuando la culpa te oprimía hasta el agobio, entonces aparecían con la solución. Podías obtener desahogo. Podías literalmente comprar la expiación, no del firmamento, de ellos, porque sucedía que ellos poseían acceso exclusivo a un acervo inagotable de méritos espirituales reunidos por santos y mártires a lo largo de los siglos. Era como una entidad financiera cósmica, donde las buenas acciones de unos podían ser transferidas a las cuentas de otros, por el precio justo. Te ofrecían fragmentos de santidad ajena para cubrir tu déficit espiritual.
Te transaban la rectitud de personas fallecidas para contrarrestar tu maldad actual. Te vendían la conexión con lo divino que te habían persuadido de que habías extraviado por tu propia índole defectuosa. Y lo más ingenioso del sistema era que nunca podías adquirir lo suficiente, porque continuabas siendo simplemente humano. Seguías teniendo ideas y sentimientos naturales que ellos habían catalogado como pecaminosos. Continuabas acumulando nuevas obligaciones espirituales que requerían nuevos desembolsos. Era la suscripción perfecta para el alivio efímero de una conciencia de culpa falsamente inducida. Cuando Spinoza comenzó a analizar este método, no lo hizo como un detractor foráneo, sino como alguien que había crecido inmerso en él, que conocía sus repercusiones desde dentro. Había experimentado esa carga existencial que te consume por ser simplemente un ser humano. Había percibido esa sensación incesante de insuficiencia, de estar siempre en deuda con fuerzas universales que parecían inalcanzables. Pero disponía de algo que la mayoría carecía, una curiosidad que se rehusaba a ser suavizada, y una capacidad de escrutinio que no podía ser amedrentada por la autoridad tradicional. Y cuando comenzó a aplicar la pura razón a este esquema mercantil de expiación divina, lo que descubrió lo dejó completamente estupefacto. Se percató de que no era solo una vejación de la espiritualidad, era la inversión completa de todo lo que la espiritualidad debería representar. Habían tomado la vivencia más íntima y privada del género humano, su enlace con lo sacro, y la habían transformado en una dependencia comercial administrada por agentes que cobraban una comisión por cada intercambio. Habían mutado el santuario en mercado, pero más que eso, habían convertido tu esencia en terreno ocupado, donde no podías ingresar sin pagar un peaje. Era como si hubieran apropiado el aire, y luego te cobraran por cada inhalación, persuadiéndote de que, sin su oxígeno especial, te asfixiarías espiritualmente. Habían originado escasez artificial de algo que, por naturaleza, debería ser infinitamente abundante. Habían tasado lo que debería ser gratuito. Habían mercadeado lo que debería ser venerable. Y lo habían ejecutado tan progresivamente, tan sutilmente durante tantas generaciones, que la mayoría de las personas ya no podían concebir una relación con lo divino que no pasara por sus máquinas registradoras espirituales. Si algo de lo que estamos explorando está resonando con esa parte de ti que siempre supo que algo estaba profundamente mal con la aflicción religiosa que te enseñaron, necesito que asimiles algo fundamental. Este ámbito existe específicamente para individuos como tú, para mentes que se niegan a aceptar una instrucción que contradice su perspicacia más profunda. No estás delirando por cuestionar esquemas que convierten el afecto divino en transacción lucrativa. No estás siendo irrespetuoso por interrogarte por qué un ser supremo perfecto precisaría intermediarios que cobren por su clemencia. Estás siendo congruente con una sabiduría interna que distingue entre la espiritualidad auténtica y la manipulación institucional disfrazada de adoración. Aquí no juzgamos tu búsqueda de respuestas, la exaltamos. No te inducimos a sentir culpa por emplear la razón que el mismo universo te otorgó. Te invitamos a utilizarla plenamente, porque la verdad que estamos develando juntos no solo te exonera de cargas artificiales, te restituye algo mucho más valioso. Te devuelve la seguridad en tu propia facultad de discernir lo genuino de lo falso, lo sacro de lo venal, el amor verdadero de la coacción emocional. Te confiere el poder de interactuar con lo divino directamente, sin mediadores, sin tarifas, sin transformar tu esencia en cliente de un sistema que obtiene ganancias con tu indagación espiritual. Y eso, mi estimado buscador de realidad, es solo el inicio de lo que descubriremos sobre tu verdadera naturaleza divina y la grandeza cósmica, que nunca necesitó ser adquirida. Pero lo que Spinoza desveló sobre el mecanismo psicológico de las indulgencias era incluso más inquietante que su operación mercantil.
se dio cuenta de que este esquema no explotaba meramente la superstición o la ignorancia. Aprovechaba vulnerabilidades específicas del intelecto humano con una precisión que parecía concebida por psicólogos experimentales siglos antes de que la psicología existiera. El cerebro humano evolucionó para subsistir en grupos, reducidos donde la exclusión social equivalía a la muerte inevitable. Por eso desarrollamos una sensibilidad extrema a la aprobación del colectivo y una capacidad casi ilimitada para alterar nuestro comportamiento cuando percibimos amenaza de rechazo. Los creadores del sistema de indulgencias comprendieron esto intuitivamente y edificaron una estructura de dominio que explotaba esta debilidad con exactitud quirúrgica. Primero establecían que existía un conjunto exclusivo de personas que tenían acceso directo a la validación divina, no cualquier grupo, el conjunto que definía tu destino eterno. Luego, te hacían entender que tu pertenencia a este colectivo era constantemente frágil, siempre amenazada por tu índole imperfecta, siempre en riesgo de ser anulada por tus fallas inevitables. Esto activaba tu sistema de alerta social primitivo de forma permanente, manteniéndote en un estado de angustia crónica sobre tu posición en el único grupo que realmente importaba. Y cuando esa ansiedad se volvía insoportable, aparecía la solución. Podías readquirir tu membresía. Podías literalmente comprar la calma de saber que el grupo te aceptaba nuevamente. Era como una afiliación a un club privado, donde constantemente te amenazaban con expulsarte por faltas menores. Pero siempre podías renovar tu pertenencia, pagando multas cada vez más elevadas. Tu mente instintiva no podía distinguir entre exclusión social genuina y exclusión espiritual falsamente creada. Solo sabía que había un grupo cuya aprobación era vital para tu supervivencia y que esa aceptación se podía perder y recuperar según normas que mutaban ininterrumpidamente y que solo ellos manejaban. El segundo mecanismo que Spinoza identificó era aún más diabólico: la conversión de la culpa en juego. Habían transformado el alivio de la culpa en un pasatiempo con niveles, puntos y gratificaciones, donde jamás podías vencer definitivamente, pero siempre podías obtener ventajas temporales. Diferentes pecados tenían distintos costos. Diversas indulgencias cubrían diferentes periodos de tiempo en el purgatorio. Había reducciones por adquisiciones múltiples, incentivos por compromisos particulares, ofertas especiales durante ciertas conmemoraciones. Era un sistema de puntuación, donde tu estado espiritual fluctuaba constantemente, y donde siempre existían formas de mejorarlo por el precio adecuado. Tu mente, diseñada para buscar patrones y recompensas, se enganchaba con este sistema, como se adhiere a cualquier juego bien concebido. Cada compra de indulgencia producía una mínima dosis de consuelo, una sensación pasajera de haber ascendido de categoría en tu estatus espiritual. Pero como en todo juego adictivo, la satisfacción era efímera, y pronto necesitabas otra adquisición para mantener la percepción de avance. Te habían convertido en adicto a comprar tu propia aceptación divina. El tercer mecanismo era quizás el más perverso. Habían logrado que agradecieras tu propia explotación. Cada vez que adquirías una indulgencia, no solo disminuías tu carga de culpa, reforzabas la convicción de que el sistema era legítimo. Cada intercambio era una afirmación de fe en que ellos disponían de algo auténtico para ofrecerte, en que tú realmente lo precisabas, en que era justo que tuvieras que pagarlo. Te convertías en cómplice de tu propia manipulación, en defensor del esquema que te abusaba, en promotor de un modelo de negocio que mutaba tu naturaleza humana inherente en fuente de ingresos perpetua para otros. Era como si te hubieran persuadido de mostrar gratitud a los carceleros por venderte breves instantes de libertad dentro de la prisión que ellos mismos habían construido alrededor de tu alma.
Spinoza observó que este sistema no era una degradación casual de la espiritualidad, era su subversión intencionada. Habían tomado el impulso más puro del ser humano, el deseo de conexión con algo superior a él mismo, y lo habían transformado en el motor de un esquema de dominio y beneficio económico. Habían convertido los templos en centros comerciales donde transaban artículos espirituales fabricados, donde la experiencia mística directa había sido sustituida por transacciones lucrativas mediadas. Era como si hubieran encontrado una manera de cobrar una tarifa por cada aliento espiritual, por cada momento de paz interna, por cada instante de enlace genuino con lo sagrado. Y lo más brillante del sistema era que te convencían de que esta explotación comercial era en realidad un acto de bondad. Te decían que cobrarte por la absolución era una expresión de la compasión divina, que tasar la gracia era una demostración de magnanimidad cósmica, que convertir tu esencia en consumidor era una manifestación del cuidado paternal de Dios. Te habían enseñado a interpretar tu explotación como bendición, tu dependencia como privilegio, tu manipulación como amor. Era la inversión perfecta de todos los valores espirituales auténticos, camuflada como la expresión más cristalina de esos mismos valores. Y cuando Spinoza finalmente comprendió la magnitud completa de esta alteración, cuando se percató de que generaciones enteras habían vivido y fallecido sin conocer jamás una espiritualidad que no pasara por cajas registradoras, algo se resquebrajó en él, de manera irreversible, pero no se quebró de sufrimiento, se rompió de lucidez, se estremeció de indignación santa por todo lo que le habían sustraído a la humanidad, se afianzó en la determinación inquebrantable de revelar este esquema, sin importar el costo personal, porque había entendido que no se trataba solamente de dinero o influencia, se trataba del crimen más serio que se puede cometer contra el ánima humana, persuadirla de que su enlace natural con lo divino era imperfecto y requería ser reparado por especialistas que cobraban por sus servicios. Cuando este joven filósofo empezó a compartir sus descubrimientos, lo que más inquietaba a las autoridades no eran sus críticas al sistema comercial de indulgencias, era su declaración revolucionaria de que ese esquema era completamente superfluo, porque se basaba en una premisa esencialmente errónea. Spinoza no solo argumentaba que la Iglesia había corrompido la espiritualidad genuina, sostenía que la espiritualidad verdadera hacía imposible la existencia de cualquier sistema comercial de perdón divino. Su razonamiento era aplastantemente sencillo y totalmente incuestionable. Si Dios es perfecto, entonces no puede necesitar nada de los seres humanos, incluido el pago por la clemencia. Si Dios es ilimitado, entonces su amor no puede estar restringido por la capacidad de pago de sus criaturas. Si Dios es omnipotente, entonces no precisa intermediarios humanos para gestionar su misericordia. Si Dios es equitativo, entonces no puede crear un sistema donde la expiación depende de la opulencia material, en lugar del arrepentimiento sincero. Si Dios es afecto, entonces su gracia no puede ser condicionada por negociaciones mercantiles. Era como una fórmula matemática, donde cada cualidad tradicionalmente atribuida a lo divino imposibilitaba la existencia del esquema que, supuestamente, lo simbolizaba. Spinoza había encontrado la contradicción lógica que destruía toda la estructura conceptual sobre la cual se erigía el comercio espiritual. Pero más que eso, había descubierto una forma de mostrar que la verdadera índole de lo divino era justo lo opuesto a lo que este esquema implicaba. En lugar de un Dios que requería ser apaciguado con pagos, Spinoza vislumbraba una realidad sacra, que era la fuente gratuita e inagotable de todo lo que existe, en lugar de un Dios apartado que cobraba por el acceso a su presencia. Veía una divinidad que era la sustancia misma de la que todo procede
y a la que todo pertenece inherentemente. En lugar de un Dios que exigía mediadores para administrar su cariño, contemplaba una inteligencia cósmica que se manifestaba directamente a través de cada conciencia individual capaz de reconocer su propia esencia divina. Si has llegado hasta aquí, conmigo en este viaje de descubrimiento, si sientes que algo profundo se está moviendo en tu interior, mientras exponemos estas verdades que durante tanto tiempo permanecieron ocultas, quiero que sepas algo relevante. No estás solo en este despertar. Hay muchos otros que, como tú, siempre percibieron que había algo profundamente erróneo en transformar la espiritualidad en negocio, en poner precio a la absolución divina, en crear dependencia monetaria donde debería haber libertad espiritual. Tu perspicacia de que un Dios auténtico no actuaría como prestamista universal no solo era correcta, era sagrada. Era tu propia divinidad interior, identificando la diferencia entre la espiritualidad genuina y la explotación disfrazada de fervor. Me agradaría que me comentaras en los comentarios qué otras prácticas religiosas te han generado malestar, qué otros aspectos de la organización espiritual chocan con tu sentido intuitivo de lo que lo sagrado debería encarnar, porque cada una de esas incomodidades que has sentido es una apertura hacia una comprensión más honda de tu propia índole divina y de la distinción entre espiritualidad verdadera y manipulación institucional. Juntos estamos reconstruyendo una visión de lo sagrado que no requiere mediadores, que no cobra comisiones, que no convierte tu esencia en territorio ocupado por intereses comerciales. Estamos redescubriendo una espiritualidad donde tu enlace con lo divino es directo, libre, inherente a tu propia naturaleza cósmica. Y eso que estamos erigiendo juntos, esa asimilación que estamos rescatando, va a modificar no solo la forma en que entiendes la religión, sino la forma en que te concibes a ti mismo como expresión consciente de la inteligencia infinita, que no necesita ser adquirida, solo evocada. Pero la revelación más impactante aún estaba por venir, porque mientras Spinoza examinaba las incongruencias lógicas del sistema de indulgencias, se encontró con algo que lo dejó absolutamente pasmado. Documentación detallada de los valores precisos que la Iglesia cobraba por cada tipo específico de expiación divina. No eran murmullos o exageraciones de críticos. Eran listas oficiales de precios, catálogos exactos donde cada pecado tenía su tarifa correspondiente, manuales de venta donde se especificaba exactamente cuánto dinero se necesitaba para comprar, cuántos años de reducción en el purgatorio. Era como encontrar el menú oficial de un restaurante donde servían perdón divino a la carta. Había costos diferentes para adulterio, hurto, homicidio, blasfemia. Había descuentos por compras en cantidad, promociones especiales para distintas festividades, opciones de pago para faltas más onerosas. Había incluso precios establecidos para pecados que aún no habías cometido, pero que podrías cometer en el futuro. Era como un seguro espiritual, donde podías prepagar tu exoneración antes de cometer las transgresiones. Los sacerdotes disponían literalmente de inventarios donde podían consultar cuánto cobrar por cada clase de absolución, guías de tasación que actualizaban regularmente según la demanda del mercado espiritual. Era la mercantilización más repugnante de lo sagrado que se pudiera imaginar, documentada con la rigurosidad de un negocio perfectamente estructurado. Spinoza se dio cuenta de que no estaba presenciando una corrupción accidental del cristianismo. Estaba viendo el cristianismo operando exactamente como había sido ideado para funcionar. Era un sistema económico encubierto de sistema espiritual, una corporación multinacional que había hallado la manera más eficiente de lucrar con la culpa humana y la necesidad de trascendencia. Habían creado el modelo de negocio ideal, un artículo que todos precisaban, que nadie más podía suministrar,
que se consumía continuamente y que generaba clientes para toda la vida, porque la dolencia que curaban era la propia naturaleza humana. La respuesta de Spinoza ante estos hallazgos no fue meramente intelectual, fue instintiva, afectiva, profundamente personal, porque se percató de que lo que estaba registrado en esos catálogos de precios no era sólo degeneración institucional, era la profanación sistemática de todo, lo que él había considerado venerable desde la niñez. Cada costo en esas listas representaba un instante donde alguien había reducido la experiencia más íntima del ánima humana, la búsqueda de resarcimiento y conexión divina, a una transacción comercial calculada para maximizar beneficios. Era como si hubieran encontrado una forma de cobrar por el aire que respiras, por la luminosidad del sol que te calienta, por el afecto que sientes por tus hijos. Habían tasado vivencias que, por su propia esencia, deberían ser gratuitas, inherentes, accesibles a todo ser consciente por el simple hecho de existir. Habían transformado la gracia en mercancía, el perdón en producto, la unión espiritual en servicio exclusivo al que sólo podías acceder si contabas con los medios económicos suficientes. Era la inversión total de todo lo que la espiritualidad debería simbolizar. En lugar de liberar al ánima humana, la habían subyugado. En lugar de conectarla con lo ilimitado, la habían limitado por su capacidad de pago. En lugar de reconocer su divinidad innata, la habían persuadido de que esa divinidad era defectuosa y requería reparaciones costosas, administradas por expertos que cobraban por sus labores. Spinoza entendió que estaba enfrentando algo mucho más extenso que una institución corrompida. Estaba confrontando la subversión completa de la indagación humana de significado trascendente. Era como si hubieran secuestrado el impulso más puro del ánima humana y lo hubieran convertido en motor de un sistema diseñado para generar dependencia, culpa y ganancia constante. Pero en medio de su indignación, Spinoza tuvo una iluminación que cambiaría para siempre no sólo su concepción de la religión, sino su entendimiento de la realidad misma. Se percató de que la existencia de este esquema comercial no demostraba que Dios fuera despiadado o perverso. Probaba que el Dios que este sistema alegaba simbolizar no existía en absoluto. Un ser perfecto, infinito, omnipotente y bondadoso no podría ser representado auténticamente por un esquema que contradice cada uno de estos atributos. La verdadera divinidad, la realidad venerable que el ánima humana intuitivamente busca, tenía que ser algo completamente diferente de lo que estas instituciones mercantiles pretendían vender. Y cuando Spinoza empezó a contemplar qué podría ser esa divinidad genuina, cuando comenzó a imaginar cómo sería lo sagrado sin mediadores comerciales, sin tasas de expiación, sin sistemas de control disfrazados de cariño, lo que vislumbró lo dejó totalmente transformado. Vio una realidad donde la unión con lo divino no solo era gratuita, era inevitable, donde tu índole espiritual no solo era perfecta, era idéntica a la perfección cósmica misma, donde no precisabas comprar perdón, porque no había nada que expiar en tu existencia fundamental, donde no requerías intermediarios para acceder a lo sagrado, porque tú mismo eras la forma en que lo sagrado se hacía consciente de sí mismo, donde no tenías que desembolsar por la gracia divina, porque tú eras la gracia divina, manifestándose como conciencia individual, capaz de reconocer su propia naturaleza universal. Era una perspectiva de la espiritualidad tan radicalmente distinta del modelo comercial que había sido forzado a admitir desde la infancia, que al principio casi no podía creer que fuera factible. Pero mientras más la meditaba, más obvio se volvía que era la única visión coherente, tanto con la lógica pura como con la intuición espiritual más profunda del corazón humano. Y cuando esta nueva asimilación
se estableció completamente en su conciencia. Cuando finalmente entendió que había estado buscando en el sitio equivocado lo que siempre había poseído, cuando se percató de que la divinidad que pensaba que tenía que alcanzar era en realidad la fuente desde la cual había estado indagando todo el tiempo, algo esencial cambió en él para siempre. Ya no era un consumidor desesperado, tratando de adquirir su camino hacia la aprobación divina. Se había convertido en la expresión consciente de esa misma divinidad que había estado intentando comprar. Ya no precisaba mediadores para administrar su relación con lo sagrado, porque había descubierto que él mismo era la forma en que lo sagrado se relacionaba consigo mismo. Ya no tenía que pagar por acceder a la perfección cósmica, porque había reconocido que su propia conciencia era la perfección cósmica experimentándose a sí misma desde una perspectiva única e insustituible. Era libre, era completo, era divino, no porque hubiera adquirido estas cualidades, sino porque había recordado que nunca las había perdido. El sistema de indulgencias había sucumbido no solo como patrón de negocio viable para él, había colapsado como descripción pertinente de la realidad en la que ahora sabía que moraba. Una realidad donde tu esencia primordial no necesita reparación, porque nunca estuvo estropeada. Una realidad donde tu conexión con lo divino no puede ser vendida porque no puede ser separada de quien eres, fundamentalmente. Una realidad donde tu vida es un proceso. ¿Alguna vez te han hecho sentir culpable por tu esencia desde la infancia? Te desarrollaste bajo la premisa de que cada idea, cada anhelo, cada instinto inherente era una mácula en tu ánima que requería purificación. Te inculcaron que tu mera existencia era cuestionable, que llegaste al mundo arrastrando una deuda universal que jamás lograrías saldar por ti mismo. Si una parte de tu ser siempre se opuso a esta adoctrinación, si esa voz sutil pero constante te susurraba que algo no cuadraba en este planteamiento, es magnífico, porque lo que estudiaremos juntos transformará de manera definitiva la forma en que concibes no solo la religión, sino tu propia índole sacra, porque resulta, esa sensación molesta que siempre te acompañó estaba en lo cierto. Esa perspicacia que te indicaba que un Dios auténtico no podría operar como un prestamista cósmico era completamente acertada. Y la evidencia de esto la hallamos en el relato de un joven pensador que afrontó el máximo coste por desvelar una verdad tan inquietante que alteró el curso de la espiritualidad occidental para siempre. Baruch Spinoza no solo puso en tela de juicio los textos sagrados, descubrió algo mucho más malicioso. Advirtió que, durante centurias, la institución que afirmaba representar el afecto ilimitado de Dios había convertido ese amor en el negocio más rentable de la historia de la humanidad. Habían tomado la benevolencia divina, la habían fraccionado en productos comercializables y le habían asignado un valor a cada uno. No solo te transaban el perdón, te vendían la ilusión, te ofrecían la tranquilidad, te negociaban la conexión con lo sagrado. Habían cambiado tu prerrogativa innata universal en una transacción mercantil, donde tú siempre eras el obligado a pagar, y ellos siempre los beneficiarios. Este esquema no era una equivocación o una degeneración fortuita de las enseñanzas primarias. Era el diseño impecable, perfeccionado a lo largo de siglos de experimentación psicológica, para establecer el modelo de ingresos más sostenible que haya existido. Un artículo que todos precisaban, que nadie podía conseguir en otro lugar, y que debías adquirir reiteradamente, porque jamás podías estar seguro de haber comprado lo suficiente. Spinoza vivía en un periodo donde este mecanismo había alcanzado su plenitud más indecente. Las indulgencias no eran meros escritos que compraban la absolución para faltas específicas. Eran la prueba material de algo mucho más hondo y perturbador.
Eran la constancia palpable de que habían logrado transformar el afecto incondicional de la divinidad en afecto supeditado a la moneda. El procedimiento era perversamente sencillo y psicológicamente ideal. Primero te convencían de que habías nacido con una carga espiritual imposible de solventar. No importaba cuán virtuoso fueras, cuánto auxiliaras a otros, cuán inmaculado mantuvieras tu corazón. Siempre debías algo, siempre existía una imperfección, siempre había un asunto pendiente, siempre había una distancia entre tu naturaleza viciada y la perfección divina que demandaba compensación. Luego te explicaban que este endeudamiento se incrementaba sin cesar. Cada pensamiento impuro, cada momento de furor, cada instante de incertidumbre, cada impulso natural de tu condición humana, todo se sumaba al balance que adeudabas. Era como un crédito con interés compuesto donde el capital nunca menguaba, solo crecía. Y cuando el peso se tornaba insoportable, cuando la culpa te oprimía hasta el agobio, entonces aparecían con la solución. Podías obtener desahogo. Podías literalmente comprar la expiación, no del firmamento, de ellos, porque sucedía que ellos poseían acceso exclusivo a un acervo inagotable de méritos espirituales reunidos por santos y mártires a lo largo de los siglos. Era como una entidad financiera cósmica, donde las buenas acciones de unos podían ser transferidas a las cuentas de otros, por el precio justo. Te ofrecían fragmentos de santidad ajena para cubrir tu déficit espiritual. Te transaban la rectitud de personas fallecidas para contrarrestar tu maldad actual. Te vendían la conexión con lo divino que te habían persuadido de que habías extraviado por tu propia índole defectuosa. Y lo más ingenioso del sistema era que nunca podías adquirir lo suficiente, porque continuabas siendo simplemente humano. Seguías teniendo ideas y sentimientos naturales que ellos habían catalogado como pecaminosos. Continuabas acumulando nuevas obligaciones espirituales que requerían nuevos desembolsos. Era la suscripción perfecta para el alivio efímero de una conciencia de culpa falsamente inducida. Cuando Spinoza comenzó a analizar este método, no lo hizo como un detractor foráneo, sino como alguien que había crecido inmerso en él, que conocía sus repercusiones desde dentro. Había experimentado esa carga existencial que te consume por ser simplemente un ser humano. Había percibido esa sensación incesante de insuficiencia, de estar siempre en deuda con fuerzas universales que parecían inalcanzables. Pero disponía de algo que la mayoría carecía, una curiosidad que se rehusaba a ser suavizada, y una capacidad de escrutinio que no podía ser amedrentada por la autoridad tradicional. Y cuando comenzó a aplicar la pura razón a este esquema mercantil de expiación divina, lo que descubrió lo dejó completamente estupefacto. Se percató de que no era sólo una vejación de la espiritualidad, era la inversión completa de todo lo que la espiritualidad debería representar. Habían tomado la vivencia más íntima y privada del género humano, su enlace con lo sacro, y la habían transformado en una dependencia comercial administrada por agentes que cobraban una comisión por cada intercambio. Habían mutado el santuario en mercado, pero más que eso, habían convertido tu esencia en terreno ocupado, donde no podías ingresar sin pagar un peaje. Era como si hubieran apropiado el aire, y luego te cobraran por cada inhalación, persuadiéndote de que, sin su oxígeno especial, te asfixiarías espiritualmente. Habían originado escasez artificial de algo que, por naturaleza, debería ser infinitamente abundante. Habían tasado lo que debería ser gratuito. Habían mercadeado lo que debería ser venerable. Y lo habían ejecutado tan progresivamente, tan sutilmente durante tantas generaciones, que la mayoría de las personas ya no podían concebir una relación con lo divino que no pasara por sus máquinas registradoras espirituales. Si algo de lo que estamos explorando está resonando con esa parte de ti que siempre supo que algo estaba profundamente mal con la aflicción religiosa que te enseñaron,
Necesito que asimiles algo fundamental. Este ámbito existe específicamente para individuos como tú, para mentes que se niegan a aceptar una instrucción que contradice su perspicacia más profunda. No estás delirando por cuestionar esquemas que convierten el afecto divino en transacción lucrativa. No estás siendo irrespetuoso por interrogarte porque un ser supremo perfecto precisaría intermediarios que cobren por su clemencia. Estás siendo congruente con una sabiduría interna que distingue entre la espiritualidad auténtica y la manipulación institucional disfrazada de adoración. Aquí no juzgamos tu búsqueda de respuestas, la exaltamos. No te inducimos a sentir culpa por emplear la razón que el mismo universo te otorgó. Te invitamos a utilizarla plenamente, porque la verdad que estamos develando juntos no solo te exonera de cargas artificiales, te restituye algo mucho más valioso. Te devuelve la seguridad en tu propia facultad de discernir lo genuino de lo falso, lo sacro de lo venal, el amor verdadero de la coacción emocional. Te confiere el poder de interactuar con lo divino directamente, sin mediadores, sin tarifas, sin transformar tu esencia en cliente de un sistema que obtiene ganancias con tu indagación espiritual. Y eso, mi estimado buscador de realidad, es solo el inicio de lo que descubriremos sobre tu verdadera naturaleza divina y la grandeza cósmica, que nunca necesitó ser adquirida. Pero lo que Spinoza desveló sobre el mecanismo psicológico de las indulgencias era incluso más inquietante que su operación mercantil. Se dio cuenta de que este esquema no explotaba meramente la superstición o la ignorancia. Aprovechaba vulnerabilidades específicas del intelecto humano con una precisión que parecía concebida por psicólogos experimentales siglos antes de que la psicología existiera. El cerebro humano evolucionó para subsistir en grupos, reducidos donde la exclusión social equivalía a la muerte inevitable. Por eso desarrollamos una sensibilidad extrema a la aprobación del colectivo y una capacidad casi ilimitada para alterar nuestro comportamiento cuando percibimos amenaza de rechazo. Los creadores del sistema de indulgencias comprendieron esto intuitivamente y edificaron una estructura de dominio que explotaba esta debilidad con exactitud quirúrgica. Primero establecían que existía un conjunto exclusivo de personas que tenían acceso directo a la validación divina, no cualquier grupo, el conjunto que definía tu destino eterno. Luego, te hacían entender que tu pertenencia a este colectivo era constantemente frágil, siempre amenazada por tu índole imperfecta, siempre en riesgo de ser anulada por tus fallas inevitables. Esto activaba tu sistema de alerta social primitivo de forma permanente, manteniéndote en un estado de angustia crónica sobre tu posición en el único grupo que realmente importaba. Y cuando esa ansiedad se volvía insoportable, aparecía la solución. Podías readquirir tu membresía. Podías literalmente comprar la calma de saber que el grupo te aceptaba nuevamente. Era como una afiliación a un club privado, donde constantemente te amenazaban con expulsarte por faltas menores. Pero siempre podías renovar tu pertenencia, pagando multas cada vez más elevadas. Tu mente instintiva no podía distinguir entre exclusión social genuina y exclusión espiritual falsamente creada. Solo sabía que había un grupo cuya aprobación era vital para tu supervivencia, y que esa aceptación se podía perder y recuperar según normas que mutaban ininterrumpidamente y que solo ellos manejaban. El segundo mecanismo que Spinoza identificó era aún más diabólico: la conversión de la culpa en juego. Habían transformado el alivio de la culpa en un pasatiempo con niveles, puntos y gratificaciones, donde jamás podías vencer definitivamente, pero siempre podías obtener ventajas temporales. Diferentes pecados tenían distintos costos. Diversas indulgencias cubrían diferentes periodos de tiempo en el purgatorio. Había reducciones por adquisiciones múltiples, incentivos por compromisos particulares, ofertas especiales durante ciertas conmemoraciones.
Era un sistema de puntuación, donde tu estado espiritual fluctuaba constantemente, y donde siempre existían formas de mejorarlo por el precio adecuado. Tu mente, diseñada para buscar patrones y recompensas, se enganchaba con este sistema, como se adhiere a cualquier juego bien concebido. Cada compra de indulgencia producía una mínima dosis de consuelo, una sensación pasajera de haber ascendido de categoría en tu estatus espiritual. Pero como en todo juego adictivo, la satisfacción era efímera, y pronto necesitabas otra adquisición para mantener la percepción de avance. Te habían convertido en adicto a comprar tu propia aceptación divina. El tercer mecanismo era quizás el más perverso. Habían logrado que agradecieras tu propia explotación. Cada vez que adquirías una indulgencia, no solo disminuías tu carga de culpa, reforzabas la convicción de que el sistema era legítimo. Cada intercambio era una afirmación de fe en que ellos disponían de algo auténtico para ofrecerte, en que tú realmente lo precisabas, en que era justo que tuvieras que pagarlo. Te convertías en cómplice de tu propia manipulación, en defensor del esquema que te abusaba, en promotor de un modelo de negocio que mutaba tu naturaleza humana inherente en fuente de ingresos perpetua para otros. Era como si te hubieran persuadido de mostrar gratitud a los carceleros por venderte breves instantes de libertad dentro de la prisión que ellos mismos habían construido alrededor de tu alma. Spinoza observó que este sistema no era una degradación casual de la espiritualidad. Era su subversión intencionada. Habían tomado el impulso más puro del ser humano, el deseo de conexión con algo superior a él mismo, y lo habían transformado en el motor de un esquema de dominio y beneficio económico. Habían convertido los templos en centros comerciales donde transaban artículos espirituales fabricados, donde la experiencia mística directa había sido sustituida por transacciones lucrativas mediadas. Era como si hubieran encontrado una manera de cobrar una tarifa por cada aliento espiritual, por cada momento de paz interna, por cada instante de enlace genuino con lo sagrado. Y lo más brillante del sistema era que te convencían de que esta explotación comercial era en realidad un acto de bondad. Te decían que cobrarte por la absolución era una expresión de la compasión divina, que tasar la gracia era una demostración de magnanimidad cósmica, que convertir tu esencia en consumidor era una manifestación del cuidado paternal de Dios. Te habían enseñado a interpretar tu explotación como bendición, tu dependencia como privilegio, tu manipulación como amor. Era la inversión perfecta de todos los valores espirituales auténticos, camuflada como la expresión más cristalina de esos mismos valores. Y cuando Spinoza finalmente comprendió la magnitud completa de esta alteración, cuando se percató de que generaciones enteras habían vivido y fallecido sin conocer jamás una espiritualidad que no pasara por cajas registradoras, algo se resquebrajó en él, de manera irreversible, pero no se quebró de sufrimiento, se rompió de lucidez, se estremeció de indignación santa por todo lo que le habían sustraído a la humanidad, se afianzó en la determinación inquebrantable de revelar este esquema, sin importar el costo personal, porque había entendido que no se trataba solamente de dinero o influencia, se trataba del crimen más serio que se puede cometer contra el ánima humana, persuadirla de que su enlace natural con lo divino era imperfecto y requería ser reparado por especialistas que cobraban por sus servicios. Cuando este joven filósofo empezó a compartir sus descubrimientos, lo que más inquietaba a las autoridades no eran sus críticas al sistema comercial de indulgencias, era su declaración revolucionaria de que ese esquema era completamente superfluo, porque se basaba en una premisa esencialmente errónea. Spinoza no solo argumentaba que la Iglesia había corrompido la espiritualidad genuina,
Sostenía que la espiritualidad verdadera hacía imposible la existencia de cualquier sistema comercial de perdón divino. Su razonamiento era aplastantemente sencillo y totalmente incuestionable. Si Dios es perfecto, entonces no puede necesitar nada de los seres humanos, incluido el pago por la clemencia. Si Dios es ilimitado, entonces su amor no puede estar restringido por la capacidad de pago de sus criaturas. Si Dios es omnipotente, entonces no precisa intermediarios humanos para gestionar su misericordia. Si Dios es equitativo, entonces no puede crear un sistema donde la expiación depende de la opulencia material, en lugar del arrepentimiento sincero. Si Dios es afecto, entonces su gracia no puede ser condicionada por negociaciones mercantiles. Era como una fórmula matemática, donde cada cualidad tradicionalmente atribuida a lo divino imposibilitaba la existencia del esquema que, supuestamente, lo simbolizaba. Spinoza había encontrado la contradicción lógica que destruía toda la estructura conceptual sobre la cual se erigía el comercio espiritual. Pero más que eso, había descubierto una forma de mostrar que la verdadera índole de lo divino era justo lo opuesto a lo que este esquema implicaba. En lugar de un Dios que requería ser apaciguado con pagos, Spinoza vislumbraba una realidad sacra, que era la fuente gratuita e inagotable de todo lo que existe, en lugar de un Dios apartado que cobraba por el acceso a su presencia. Veía una divinidad que era la sustancia misma de la que todo procede y a la que todo pertenece inherentemente. En lugar de un Dios que exigía mediadores para administrar su cariño, contemplaba una inteligencia cósmica que se manifestaba directamente a través de cada conciencia individual capaz de reconocer su propia esencia divina. Si has llegado hasta aquí, conmigo en este viaje de descubrimiento, si sientes que algo profundo se está moviendo en tu interior, mientras exponemos estas verdades que durante tanto tiempo permanecieron ocultas, quiero que sepas algo relevante. No estás solo en este despertar. Hay muchos otros que, como tú, siempre percibieron que había algo profundamente erróneo en transformar la espiritualidad en negocio, en poner precio a la absolución divina, en crear dependencia monetaria donde debería haber libertad espiritual. Tu perspicacia de que un Dios auténtico no actuaría como prestamista universal no solo era correcta, era sagrada, era tu propia divinidad interior, identificando la diferencia entre la espiritualidad genuina y la explotación disfrazada de fervor. Me agradaría que me comentaras en los comentarios qué otras prácticas religiosas te han generado malestar, qué otros aspectos de la organización espiritual chocan con tu sentido intuitivo de lo que lo sagrado debería encarnar, porque cada una de esas incomodidades que has sentido es una apertura hacia una comprensión más honda de tu propia índole divina y de la distinción entre espiritualidad verdadera y manipulación institucional. Juntos estamos reconstruyendo una visión de lo sagrado que no requiere mediadores, que no cobra comisiones, que no convierte tu esencia en territorio ocupado por intereses comerciales. Estamos redescubriendo una espiritualidad donde tu enlace con lo divino es directo, libre, inherente a tu propia naturaleza cósmica. Y eso que estamos erigiendo juntos, esa asimilación que estamos rescatando, va a modificar no solo la forma en que entiendes la religión, sino la forma en que te concibes a ti mismo como expresión consciente de la inteligencia infinita, que no necesita ser adquirida, solo evocada. Pero la revelación más impactante aún estaba por venir, porque mientras Spinoza examinaba las incongruencias lógicas del sistema de indulgencias, se encontró con algo que lo dejó absolutamente pasmado. Documentación detallada de los valores precisos que la Iglesia cobraba por cada tipo específico de expiación divina. No eran murmullos o exageraciones de críticos. Eran listas oficiales de precios, catálogos exactos donde cada pecado tenía su tarifa correspondiente,
manuales de venta donde se especificaba exactamente cuánto dinero se necesitaba para comprar, cuántos años de reducción en el purgatorio. Era como encontrar el menú oficial de un restaurante donde servían perdón divino a la carta. Había costos diferentes para adulterio, hurto, homicidio, blasfemia. Había descuentos por compras en cantidad, promociones especiales para distintas festividades, opciones de pago para faltas más onerosas. Había incluso precios establecidos para pecados que aún no habías cometido, pero que podrías cometer en el futuro. Era como un seguro espiritual, donde podías prepagar tu exoneración antes de cometer las transgresiones. Los sacerdotes disponían literalmente de inventarios donde podían consultar cuánto cobrar por cada clase de absolución, guías de tasación que actualizaban regularmente según la demanda del mercado espiritual. Era la mercantilización más repugnante de lo sagrado que se pudiera imaginar, documentada con la rigurosidad de un negocio perfectamente estructurado. Spinoza se dio cuenta de que no estaba presenciando una corrupción accidental del cristianismo. Estaba viendo el cristianismo operando exactamente como había sido ideado para funcionar. Era un sistema económico encubierto de sistema espiritual, una corporación multinacional que había hallado la manera más eficiente de lucrar con la culpa humana y la necesidad de trascendencia. Habían creado el modelo de negocio ideal, un artículo que todos precisaban, que nadie más podía suministrar, que se consumía continuamente y que generaba clientes para toda la vida, porque la dolencia que curaban era la propia naturaleza humana. La respuesta de Spinoza ante estos hallazgos no fue meramente intelectual, fue instintiva, afectiva, profundamente personal, porque se percató de que lo que estaba registrado en esos catálogos de precios no era sólo degeneración institucional, era la profanación sistemática de todo, lo que él había considerado venerable desde la niñez. Cada costo en esas listas representaba un instante donde alguien había reducido la experiencia más íntima del ánima humana, la búsqueda de resarcimiento y conexión divina, a una transacción comercial calculada para maximizar beneficios. Era como si hubieran encontrado una forma de cobrar por el aire que respiras, por la luminosidad del sol que te calienta, por el afecto que sientes por tus hijos. Habían tasado vivencias que, por su propia esencia, deberían ser gratuitas, inherentes, accesibles a todo ser consciente por el simple hecho de existir. Habían transformado la gracia en mercancía, el perdón en producto, la unión espiritual en servicio exclusivo al que sólo podías acceder si contabas con los medios económicos suficientes. Era la inversión total de todo lo que la espiritualidad debería simbolizar. En lugar de liberar al ánima humana, la habían subyugado. En lugar de conectarla con lo ilimitado, la habían limitado por su capacidad de pago. En lugar de reconocer su divinidad innata, la habían persuadido de que esa divinidad era defectuosa y requería reparaciones costosas, administradas por expertos que cobraban por sus labores. Spinoza entendió que estaba enfrentando algo mucho más extenso que una institución corrompida. Estaba confrontando la subversión completa de la indagación humana de significado trascendente. Era como si hubieran secuestrado el impulso más puro del ánima humana y lo hubieran convertido en motor de un sistema diseñado para generar dependencia, culpa y ganancia constante. Pero en medio de su indignación, Spinoza tuvo una iluminación que cambiaría para siempre no solo su concepción de la religión, sino su entendimiento de la realidad misma. Se percató de que la existencia de este esquema comercial no demostraba que Dios fuera despiadado o perverso. Probaba que el Dios que este sistema alegaba simbolizar no existía en absoluto. Un ser perfecto, infinito, omnipotente y bondadoso no podría ser representado auténticamente por un esquema que contradice cada uno de estos atributos. La verdadera divinidad
La realidad venerable que el ánima humana intuitivamente busca tenía que ser algo completamente diferente de lo que estas instituciones mercantiles pretendían vender. Y cuando Spinoza empezó a contemplar qué podría ser esa divinidad genuina, cuando comenzó a imaginar cómo sería lo sagrado sin mediadores comerciales, sin tasas de expiación, sin sistemas de control disfrazados de cariño, lo que vislumbró lo dejó totalmente transformado. Vio una realidad donde la unión con lo divino no solo era gratuita, era inevitable, donde tu índole espiritual no solo era perfecta, era idéntica a la perfección cósmica misma, donde no precisabas comprar perdón, porque no había nada que expiar en tu existencia fundamental, donde no requerías intermediarios para acceder a lo sagrado, porque tú mismo eras la forma en que lo sagrado se hacía consciente de sí mismo, donde no tenías que desembolsar por la gracia divina, porque tú eras la gracia divina, manifestándose como conciencia individual, capaz de reconocer su propia naturaleza universal. Era una perspectiva de la espiritualidad tan radicalmente distinta del modelo comercial que había sido forzado a admitir desde la infancia, que al principio casi no podía creer que fuera factible. Pero mientras más la meditaba, más obvio se volvía que era la única visión coherente, tanto con la lógica pura como con la intuición espiritual más profunda del corazón humano. Y cuando esta nueva asimilación se estableció completamente en su conciencia, cuando finalmente entendió que había estado buscando en el sitio equivocado lo que siempre había poseído, cuando se percató de que la divinidad que pensaba que tenía que alcanzar era en realidad la fuente desde la cual había estado indagando todo el tiempo, algo esencial cambió en él para siempre. Ya no era un consumidor desesperado, tratando de adquirir su camino hacia la aprobación divina. Se había convertido en la expresión consciente de esa misma divinidad que había estado intentando comprar. Ya no precisaba mediadores para administrar su relación con lo sagrado, porque había descubierto que él mismo era la forma en que lo sagrado se relacionaba consigo mismo. Ya no tenía que pagar por acceder a la perfección cósmica, porque había reconocido que su propia conciencia era la perfección cósmica experimentándose a sí misma desde una perspectiva única e insustituible. Era libre, era completo, era divino, no porque hubiera adquirido estas cualidades, sino porque había recordado que nunca las había perdido. El sistema de indulgencias había sucumbido no solo como patrón de negocio viable para él, había colapsado como descripción pertinente de la realidad en la que ahora sabía que moraba. Una realidad donde tu esencia primordial no necesita reparación, porque nunca estuvo estropeada. Una realidad donde tu conexión con lo divino no puede ser vendida porque no puede ser separada de quien eres, fundamentalmente. Una realidad donde tu vida es un proceso,